Esto arranca con una Paraná que no se esperaba realmente esta Revolución de Mayo por aquel entonces. Simplemente eran vecinos caracterizados que se enteran de estos acontecimientos, porque la primera noticia llega a Concepción del Uruguay, luego llega a Gualeguay. ¿Por qué Concepción del Uruguay? Porque ellos sí tenían cabildo. Gualeguay tenía cabildo, pero lo que no hay registros es de cómo se componía o quiénes eran sus vecinos caracterizantes. Y Paraná, que no tenía cabildo, porque obviamente Paraná, haciendo un poco la síntesis, nunca fue fundada. Buscaban otro tipo de situación. Siempre se había querido independizar de alguna manera, llegar a tener su propio poblado, tener su propia representatividad, pero simplemente eso lo daban con vecinos caracterizantes. Uno de ellos era Juan Garrigó o Francisco Ícar. Digo estas dos personas porque son más reconocidas, son personas que están en el cementerio municipal de Paraná. De las otras personas no se tiene tanto registro, pero sí han colaborado y fueron los que hicieron una misiva, que se le llamaba en ese entonces. Esto llega el 3 de julio de 1810, acá a Paraná. Y ahí es donde se hace una nota, una misiva, respondiendo a la Junta de Gobierno ya constituida el 25 de mayo de 1810. Y lo único que dice es que no puede elevar representación, no puede mandar ningún representante, justamente porque no tenían cabildo. Simplemente era una adhesión que se hacía fervorosa ante estos acontecimientos producidos en Buenos Aires. Pero la historia de Entre Ríos es muy rica en ese aspecto. ¿Por qué? Porque muchos fueron los cabildantes, que fueron después los representantes de la provincia, se les llamaban continente de Entre Ríos. Entonces eso iba transformando a una provincia que de alguna u otra manera en algunos lugares tenía constituido sus gobiernos. Y en este caso se les llamaban cabildos. Acá, vuelvo a reiterar, no teníamos cabildo. Muchos años después, en 1813, nosotros, al independizarnos y demás, somos considerados ya como villa, ¿cierto? De pueblo, villa, y de villa a ciudad, y es lo que hoy tenemos. Y claro, sí, pero te digo, siempre con vecinos caracterizados, que eran los que mayor representación tenían, pero cada uno de ellos han dejado su impronta en alguna u otra medida, siempre llevando adelante el impulso de una ciudad mejor. Podríamos decir en el día de hoy. Orientado para ese lugar. Bueno, chicos, si quieren realizar alguna pregunta, sí, cómo no. Está aquí con toda su información, su historia, por supuesto. Preguntale, Ivana, por favor, traslada la consulta. ¿Qué edificios, así, icónicos, representativos de lo que es hoy la ciudad de Paraná, estaban en aquel 1810? Existían. Exactamente. Sí, si me pueden volver a repetir, porque justo estamos aquí en la pasó puerta. Una moto, pasó una motito ahí con un escape libre. Departamento no se escucha muy bien. En el 1810, ¿qué edificio o qué lugares emblemáticos de la ciudad de Paraná existían ya en aquel momento, que nos pueda mencionar de los que hoy conocemos aquí en la ciudad, ¿no? Bien, hablando de la arquitectura y de los edificios, ¿cuáles eran los que existían en aquella época aquí en nuestra ciudad? Y en aquella época, mira, como el más antiguo edificio que puede llegar a decirse que era del 1700, entre el 1700 y el 1800, es lo que era la antigua iglesia San Miguel, que es la más antigua de todo acá. Pero la mayoría, lamentablemente, que uno por ahí no es que uno se enoje, pero sí es lo que más reprocha. Es que a pesar de que los edificios estén declarados de interés municipal,
o de patrimonio histórico son derrumbados. Es verdad. Entonces no te queda vestigio de nada. Sí, Entonces, queda registro, ya en el año 95 aproximadamente se tira abajo por ensanche, por modernización, por lo que se le quiera denominar, en calle 25 de Mayo, la mayoría de los edificios. Y uno de ellos era la casa del gobernador Racedo. Y el de Pascual Echagüe lo mismo. Entonces son cosas que por ahí a uno duele. Y aún estando, eso es una cuestión nada más que podría llegar a ser, hablando siempre de materia de edificios históricos y demás, colocar una reseña o una placa en el cual te diga, bueno, acá vivió tal persona. Yo recuerdo hasta hace muy poco tiempo en calle España que estaba la placa afuera y ahí decía, acá vivió José Hernández. Hoy esa placa está, pero está dentro. No, pero incluso en algunas... Entonces vamos perdiendo esa identidad de alguna manera, ¿viste? Y lo mismo pasa, yo siempre rescato cuando uno habla de la historia contada y demás. Yo tengo un panel con todas las imágenes de Paraná y así se puede ir contando mejor. Entonces, como para hacer un circuito, si vos tuvieras que tomar Bajada Grande, hay un montón de cosas que podés llegar a tomar. De lo que estuvo y de lo que sigue estando en pie. Y lo mismo te pasa con Puerto Viejo, donde ahí existían canchas de pelota vasca. La gente que te contaba, hoy prácticamente es parte de la historia, lamentablemente, que no está como para decir, bueno, acá funcionó determinadas cosas. Por ahí lo recordábamos con ese juego que hacíamos con la búsqueda del tesoro, que era un juego, pero aprender jugando. Invitaba a pensar y a recordar. Nos da ganas de estar, mucho tiempo hablando sobre todo de la ciudad de Paraná. Sabemos que también nos miran de toda la provincia, pero justamente hablando de la ciudad de Paraná y de lo arquitectónico, de lo importante, nos comentaba eso. Y bueno, para finalizar, antes de finalizar el móvil, nos va a mostrar una joyita, un libro que acaba de escribir también Martín. Y bueno, sobre este libro, ¿qué se puede decir? No, mira, apareció allá en mayo del 2005 el trabajo y lo terminé en diciembre del 2019. Es aspectos biográficos. No se dice absolutamente nada de cómo es la persona, ni cómo fue su gobierno. Simplemente es un aspecto biográfico, resaltando algunas de sus obras. Están absolutamente todos los presidentes municipales, los comisionados municipales. Es decir, no hay un hueco en esta historia, en esta parte de la historia, ningún vacío. Ahí están absolutamente todos. Y yo aprovecho la oportunidad para agradecer a todos, absolutamente a todos, los vecinos, a los familiares, porque buscar cada uno de los datos, porque aparte, Ivana, no todos los presidentes municipales nacieron en Paraná, tampoco fallecieron en Paraná. Algunos venían de Buenos Aires, otros por esas situaciones cuando se daban los comisionados municipales, que eran los gobiernos de facto, eran interventores, entonces estaban un determinado tiempo. Hubo 2 personas que fallecieron en su mandato.